Astrid was Ya, Astrid is shocked that I actually speak a little bit of Spanish. ya yo pensé que estaba hablando español, yo me quedé callada. Ya, I que said hable. one word in Spanish and she forgot how to translate. Que él dice una sola palabra en español y ella se le olvida traducir. It's a good way to start the class because we all take ourselves too seriously, right? Bueno, es una buena forma de comenzar la clase porque todos nosotros nos tomamos las cosas como muy en serio. Right. Isn't it funny? Yeah. Anyways, Bueno, I feel like I'm preaching to the choir anyways. bueno, creo que estoy como dando la palabra a un coro. Meaning I'm not gonna tell you anything you don't already know. Lo que significa que pues no te voy a decir algo que ya tú no sepas. The thing is, are you gonna choose to remember? La cosa aquí es que vas a elegir recordar o no. Only two things we can do here. Solo hay dos cosas que podemos hacer aquí. Accept or reject. Aceptar o rechazar. Right? In the beginning, we're not too sure. I don't know. Al principio, pues como que no estamos muy seguros qué hacer. So again, every time they ask somebody to teach, they want a title for the class. Bueno, en cada vez que invitan a alguien a enseñar, quieren el título de la clase. So whatever pops in my mind, I say, oh, just use that. Bueno, cualquier cosa que aparece en mi mente, yo digo, bueno, dale este título. Because I don't know how not to teach the totality. Porque no sé cómo no enseñar la totalidad. How can I reduce wholeness down to a concept? ¿Cómo puedo reducir la plenitud a un concepto? Right. I mean, oh, why don't you just talk about forgiveness? Bueno, es como que me dicen, ¿por qué no hablas nada más del perdón? How can I talk about forgiveness when thoughts don't leave their source? ¿Cómo puedo hablar del perdón si los pensamientos no abandonan su fuente? Right. And then you got to realize, well, who's the thinker of the thought? Y bueno, tienes que darte cuenta, ¿quién es el pensador? ¿Quién es el que piensa los pensamientos? That's why it's so difficult to teach, because you're always teaching from the beginning. Por eso es que es muy difícil de enseñar, porque siempre enseñas desde el principio. Right? The beginning of what? ¿El principio de qué? How about the beginning of your detour into fear? Bueno, ¿qué te parece si enseñamos acerca del principio en el cual te desviaste al miedo? Or how about the beginning of feeling separate from everyone else? O desde el comienzo que te sentiste separado de todos. Right? Course in Miracles is very tricky. It says the separation has occurred. El curso de milagros dice que la separación ha ocurrido. And then somewhere else it says the separation has not occurred. Y en otro lugar dice que la separación no ha ocurrido. Well, I guess that's individual. Do you feel separate tonight? Bueno, yo pienso que es individual. ¿Tú te sientes separado esta noche? Do you feel disconnected? ¿Tú te sientes desconectado esta noche? Do you feel alone? ¿Te sientes solo esta noche? Are you in conflict? ¿Estás en conflicto? See, if I see conflict here and now, then it's just got to, if I just said thoughts don't leave their source, then who's the source of the conflict if I see a conflict here? Bueno, si estoy viendo el conflicto en este momento, ¿sí? ¿Quién es el que está teniendo estos pensamientos de conflicto en este momento? Right, personally, I don't have an escape. Bueno, personalmente yo no me puedo escapar. Why? ¿Por qué? Well, because I'm responsible. Porque soy responsable. Right? What's the problem with Earth? We got everybody running around and nobody wants to take the total responsibility for this. Bueno, ¿cuál es el problema que existe pues en esta tierra? Que nadie quiere tomar la responsabilidad absoluta. Right? That's basic, isn't it? Y eso es básico, ¿no es así? What's the opposite of not taking responsibility? ¿Cuál es lo opuesto de no tomar responsabilidad? Well, somebody has to be to blame, right? Bueno, tiene que existir alguien donde yo pueda culpar. Someone has to be guilty. Alguien pues tiene que ser culpable. Right? And who knows how deep that goes, that guilt for you individually. Y quién sabe qué tan profundo es esa culpa dentro de ti.
So I titled the class, You Deserve Everything. Bueno, el título de esta clase es Tú te mereces todo. I could have titled the class, You Are Everything. Bueno, yo pude poner este título, Tú te mereces todo. I could be very narcissistic and conceited and say, I am everything. O pude haber sido muy narciso y decir, yo soy todo, Right? ¿cierto? But I am everything. Pero yo soy todo. When Jesus stood up and says, I am the way, the truth, and the light, Cuando Jesús se paró y dijo, yo soy la verdad, la luz y la vida, it made a lot of people angry. muchas personas se enojaron. But someone who recognized him said, no, he's the savior. He's the guy that I've been looking for. Pero alguien que lo reconoció dijo, sí, él es el Salvador, esa es la persona que hemos estado esperando. Right? So in that case, any one of your brothers can be can be, but is your savior. Bueno, en este caso, ¿verdad? Cada hermano es tu Salvador. If you can forgive a guy like me, you probably could forgive just about anybody. Si tú puedes perdonar a un hombre como yo, probablemente puedes perdonar a todos. Right? I had somebody that had just got, I introduced her to the Course in Miracles. Bueno, yo conocí a alguien que la introduje a un curso de milagros. So she made me laugh because she called me on the telephone. Ella me hizo reír porque ella me llamó. And she goes, oh, what do you do in your free time? Do you pray all day and read the Course in Miracles? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Rezas todo el día? ¿Lees el curso todo el día? Right, that was her idea about me, that I was some holy man that actually all I do is read the Course in Miracles and pray to Jesus all day. Esa es la idea que ella tenía acerca de mí, que yo era un hombre santo y que lo que hacía era rezar y leer, rezarle a Jesús y leer el curso durante todo el tiempo, todo el día. And I told her, I says, I'm the most judgmental, critical person you'll ever meet. Y yo le dije a ella, yo soy el más juzgador y criticador que tú jamás hayas conocido. Right? I mean, if there's a definition of insanity, it's right here. Si hay una definición de la demencia, está aquí. But see, I'm the totality. I am the good, bad, and the ugly. ¿Ves? Yo soy la totalidad. Yo soy lo feo y lo bueno. When are you going to accept yourself in all its aspects? ¿Cuándo tú vas a aceptarte a ti mismo? I know, I already got it. Okay. ¿Cuándo tú te vas a aceptar a ti mismo con todo? Astrid's asking, why are you yelling? Astrid me está diciendo que por qué grito. Sometimes you have to yell in order to get somebody to hear you. A veces hay que gritarle a alguien para ver si lo está escuchando a uno. Right? You got to put a little passion. You got to put a little passion in what you're saying, and maybe the light bulb will go on. Tienes que darle pasión, ponerle pasión a la conversación para ver si a alguien se le enciende el bombillo. See, I'm happy if just my own light bulb goes on. Yo pues estoy feliz si mi propio bombillo se enciende. I have to accept everything. I have to. How can I forgive myself? How can I love myself if I don't accept myself as I am right now? ¿Cómo puedo amarme a mí mismo si no me acepto a mí mismo ahora? I mean, you think that fighting with your demons or fighting with yourself is going to result in something? ¿Tú crees que pelear con tus demonios va a resolver algo? Isn't it amazing? But like it's so crazy because I don't have to defend myself from my evilness. Es increíble porque de verdad no tengo que defenderme a mí mismo con mis demonios o de mis demonios. Talk about a secret or what we would call an esoteric teaching. Bueno, hablando acerca de una enseñanza esotérica o un secreto. Jesus told you, he said, resist not evil. Jesús te dijo, no resistas el mal. Right? I mean, all cultures have this idea of evil and the diablo and hell. Todas las culturas tienen esta idea del diablo, lo malo. I thought thoughts don't leave their source. Yo pensé que los pensamientos no abandonan la fuente. If there's a devil, where is he?
Si existe un diablo, ¿dónde está ese diablo? Right? So you literally get to you get to hang out and invite, well, he's right there, that you get to invite the devil and have lunch with the devil. Bueno, tú literalmente estás invitando a ese diablo y estás almorzando con él. Right? What is the devil? ¿Qué es el diablo? He's the accuser. El acusador. Right? As soon as I accuse anyone of anything, I'm the devil. Apenas yo acuso a alguien de lo que sea, yo soy el diablo. We have a beautiful lesson. Would I accuse myself of this? Tenemos una lección que dice, yo me acusaría a mí mismo de esto. I always laugh when I read that because for me, it's like, well, of course. Yo siempre me río cuando leo esa pregunta porque me digo, claro, por supuesto que lo haría. But see, when I separate the cause and the effect, Pero cuando separo la causa del efecto, or I switch it around, o lo cambio, lo invierto, now you're the cause of my conflict. Y ahora tú vas a ser la causa de mi conflicto. All of a sudden, I'm not the devil, you are. Y de repente yo no soy el diablo, sino lo eres tú. The problem with that type of thinking, I'm automatically the victim. El problema con ese tipo de pensamiento o esa manera de pensar es que ahora yo voy a ser la víctima. I have absolutely no power. No tengo ningún poder. Well, I thought Jesus told me that I have all power in heaven and earth. Yo pensé que Jesús me había dicho que yo tengo todo el poder que se me ha dado en el cielo y en la tierra. Right? For the first time, I'm starting to understand in the Course in Miracles what it talks about when it talks about level confusion. Bueno, por primera vez estoy empezando a entender la parte aquí en el curso que habla acerca de los niveles de confusión. It's what happens when I try to mix the truth with the illusion. Es cuando sucede cuando estoy tratando de confundir la verdad con la ilusión. It's impossible. Es imposible. And we all fall into that trap because we discover A Course in Y Miracles. todos caemos en esa trampa porque pues descubrimos el curso. And before we've undergone our own transformation, Y antes de haber atravesado nuestra propia transformación, even before the Holy Spirit has had a chance to purify ourselves, hasta antes de que el Espíritu Santo haya tratado pues de purificarte. we're trying to convince other people about what we just discovered. Estamos tratando pues de convencer a otros lo que acabamos de descubrir en el curso. Right? That'd be like me discovering the guitar and I know how to play like 5 or 6 notes. Eso es como yo pues tratar de enseñar la guitarra cuando nada más me sé 4 o 5 notas. And I want to run around and tell everybody, hey, I know how to play the guitar now, let me show you. Y corro por ahí y digo, bueno, ya yo sé tocar la guitarra, déjame enseñarte. Right? So a little embarrassing for a teacher of God. Bueno, es un poco embarazoso para un maestro de Dios. To realize that all of this is for him. It literally is all for yourself. Darse cuenta de que todo esto es para mí mismo. Right. Para sí mismo. You know, I hate to say it because it's been said a billion times. Bueno, no me gusta decirte esto porque ya se ha dicho billones de veces. I'm teaching only to myself. Solo me estoy enseñando a mí mismo. But I'm literally doing everything to myself. Pero, I'm just not teaching to myself. Pero literalmente me estoy haciendo todo a mí mismo, no solo enseñándome a mí mismo, sino todo I a mí mismo. also can make myself guilty. I'm teaching myself how to be guilty. También puedo enseñarme a mí mismo cómo ser culpable. I think it's imperative, the idea that thoughts do not leave their source. Yo creo que es imperativo esta idea de que los pensamientos no abandonan su fuente. And you are the thinker of the thought, no one else. Y tú eres el pensador de los pensamientos, nadie más. So we're going to start believe it or not, we're going to read a little bit of A Course in Miracles. Bueno, créelo o no, vamos a leer un poco de un curso de milagros. It says, what is the will of God? Dice, ¿qué dispone la voluntad de Dios? He wills his son have everything. Dispone que su hijo lo tenga todo. And this he guaranteed when he created him as everything. Y él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. So if you were created as everything, where does this idea of lack come from? Entonces, si tú fuiste creado con todo, ¿de dónde viene esta idea de carencia? What holds the world in chains but my beliefs? ¿Qué puedes aguantar al mundo sino mis creencias? Right?
I mustn't have everything. I mustn't be everything because I'm lacking this thing over here that I so desperately need. Entonces, say that again. I mustn't be everything or have everything if there's something missing, right? The idea of lack that I so desperately need. I don't know how to say. That's okay. Yeah. We go on. We go on. Sorry. It is impossible that anything be lost. Okay. Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. If what you have is what you are. Este es el milagro mediante el cual la creación... Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. This is the miracle by which creation became your function and sharing it with God. Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función. It is not understood apart from him and therefore has no meaning in the world. La cual compartes con Dios. Esto no se entiende estando separado de él y por lo tanto no tiene sentido en este mundo. Right, that's the issue with everything that we talk about today because it has no part in the world. Y bueno, esta es toda la situación que hemos hablado en toda esta conversación. Esa es toda la conversación. Yeah, and that's the problem with trying to maintain the illusion because that's what the world is. Y ese es el problema de tratar de mantener la ilusión, porque eso es lo que este mundo es. Well, you just told me that I have to resist not evil. What about that? Bueno, tú me acabaste de decir que no tengo que resistir el mal. You have to resist not evil and let it in to see that it's nothing. Bueno, tú no tienes que resistir el mal. Déjalo que entre para que te des cuenta que no es nada. Right, the very thing that you fear is nothing. La cosa que tú I unmuted. So, here does the Son of God ask not too much, but far too little. Aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco. He would sacrifice his own identity with everything to find a little treasure of his own. Pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro. And this he cannot do without a sense of isolation, loss, and loneliness. Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de soledad. This is the treasure he has sought to find. Este es el tesoro tras el que ha ido en pos. And he would only be afraid of it. Y solo puede tener miedo de ello. Is fear a treasure? ¿Es acaso el miedo un tesoro? Can uncertainty be what you want? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo? Or is it a mistake about your will and what you really are? ¿O es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? Right, before I started the class, I kept thinking of the idea as soon as I say that something is mine, it belongs, this belongs to me. Antes de que comenzara la clase, estaba pensando acerca de la idea de cuando algo es mío, cuando poseo algo. Right, we made a joke, mi esposa, this is my wife. Hicimos un chiste hace un momento, mi esposa. So does Astrid belong to me? ¿Acaso Astrid me pertenece? Is she like my couch, my car? ¿Acaso ella es como mi sofá o mi carro? We have 2 cats that roam around the neighborhood. Tenemos por aquí 2 gatos que le pertenecen al vecindario. I like to pet the cats. Y me encanta pues acariciarlos. I like to give them water. Me encanta darles agua. And they come around every once in a while because guess what? They know that somebody's gonna love them. Y ellos vienen constantemente. ¿Por qué? Porque saben que le va a dar cariño. Alguien les va a dar cariño. But am I worried about where the cats are all day? Pero me preocupa o estoy pendiente acerca de dónde van a pasar durante todo el día los gatos. That only becomes a problem if it's my cat. Eso solo se convierte en un problema cuando es mi gato. Right? That's the fear. The fear is that someone's going to take something away that I possess, that I own. Ese es el miedo, ¿sí? De que alguien me va a quitar lo que yo poseo o lo que es mío. Right? I want to carve something out of the illusion and I want to make it mine. Quiero cortar algo de la ilusión y hacerlo mío.
Very interesting. The American Indians don't have a word for ownership. Es muy interesante que en los indios de América no tienen en su vocabulario la palabra posesión o dueño. They couldn't understand the idea of white men wanting to own their land. Ellos no pudieron entender cómo los blancos americanos querían poseer sus tierras. Right. When you live in a tribe or a community like that, you have to survive. You have to share everything with everyone. Cuando tú vives en una tribu o en una comunidad, tienes que compartir todo con todos. Right. In our society, I say this all the time. I have a fear of loss and a hope for gain. En nuestra sociedad, bueno, yo lo digo todo el tiempo, tengo miedo de la pérdida y what do you say about win? Yeah. What do you say about win? Win? Yeah. You are hope for gain and fear of loss. Okay, en la sociedad tengo miedo de la pérdida y la esperanza de ganar. Right, that as a human being, that's the only motivation that you have. Y como un ser humano, esa es la única motivación que tú tienes. We even do it with our kids. Hasta lo hacemos con nuestros hijos. You try to possess your kids, even though your kids are grown up. Tratas de poseer a tus hijos, y tus hijos pues ya son adultos. And the reality is most of them, unless they want something, want to be left alone. Y la realidad es que muchos de ellos quieren que los dejen tranquilos. They want to have their own experience. A menos que they want to quieran have their own experience. Ellos quieren tener su propia experiencia. Let us consider what the error is so it can be corrected, not protected. Examinemos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. Sin is a belief. Attack can be projected outside the mind where the belief arose. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. And here it is. Here it is. Y aquí está. Here is the firm conviction that the idea can leave their source made real and meaningful. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Right? You think the idea is out there. ¿Ves? ¿Tú crees que las ideas están allá afuera? It's not out there. It's your idea. Y no están allá afuera. Es tu idea. I'm sorry. All your perceptions and all my perceptions are my projections. Y lo siento, pero todas tus percepciones son tus proyecciones y todas mis percepciones son mis proyecciones. Even the people in this room. Hasta la gente que está en esta plataforma. Jesus refers to your projections as shadowy figures. Jesús se refiere a las proyecciones como sombras en tu sueño. And when I respond to you, I'm not responding to you. Y cuando estoy respondiéndote a ti, no estoy respondiéndote a ti. I'm responding to my past. Estoy respondiendo a mi pasado. You remind me of someone. Tú me estás recordando de alguien. Right? Or maybe in this relationship, I proved that I'm valuable because I wasn't valued in my last relationship. O a lo mejor en esta relación estoy probando que sí valgo porque en la relación pasada no lo hice de esa manera. Right? I'm trying to paint the whole picture for you. It's like you literally see only the past and you project it outward. Estoy tratando de dártelo todo, como de pintártelo todo para que puedas ver que el pasado lo estás poniendo ahora, en el presente. Simply is, you're the cause and that's an effect. Simplemente es así. Tú eres la causa y el efecto es lo que está ahí. But you don't do that. You tell somebody, you tell your mate, you're making me feel this way. Pero tú no haces eso. Tú le dices a tu compañero o a tu compañera, tú me estás haciendo sentir de esta manera. We have to look at how slippery the mind is. Tenemos que mirar cómo la mente juega trucos. You giving your power away to your projections to affect you. Le estás dando el poder, tu poder, a tus proyecciones. There must be a huge investment
in those projections. Tiene que haber una inversión muy grande en tus proyecciones. What if they're nothing? ¿Qué pasaría si eso no es What nada? if your projections have there's no power in your projections? ¿Qué pasaría si esa percepción no tiene poder en la proyección? It's a different way to look at resist not evil. Es una manera diferente de mirar la idea de no resistas el mal. But as long as I defend myself and have that resentment, Pero mientras yo siga defendiéndome a mí mismo y tenga ese resentimiento, how am I going to find out? ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Right? We all justify our resentments, Todos estamos justificando nuestro resentimiento, which is the same thing as saying I'm justifying the separation. lo cual es la misma cosa que decir que justificar la separación, Based on something that happened here. basándote en algo que pasó aquí. But again, it's so simple. All you got to do, well, what is here? Here is the world. Bueno, simplemente es mirar, ¿qué es el aquí? Bueno, el mundo. Like I told this to Astrid and I tell it to people who have a course in miracles. Bueno, yo se lo digo a Astrid y se lo digo a la gente que hace un curso de milagros. You have something that nobody else has. Tú tienes algo que nadie tiene. You have something that tells you what is the world. Tú tienes algo que sabe que no es de este mundo. You don't need me. You don't need me to tell you that perception is projection. Tú no me necesitas a mí para decirte que tu percepción es una proyección. You don't need me to read that thoughts do not leave their source. Tú no necesitas que yo te diga a ti que tus pensamientos no abandonan la fuente. And if you do need someone like me, Y si tú necesitas a alguien como yo, it should just be for a moment, tiene que ser solo por un momento. right? I'm going to give you something and then you take it and run with it. Yo te voy a dar algo y tú después te vas a encargar pues de correr con ello. Right? Why would I want to hold you back in your own journey, your own transformation? ¿Por qué voy a querer yo aguantarte en tu propia jornada, en tu propia transformación? Right? I want to speed it up, Yo quiero acelerarlo para ti. but I can't speed it up until I slow down that complex mind that you have. Pero no puedo acelerarlo hasta que no disminuya eso en tu mente. Because it's filled. Okay, the human mind is filled with the justification for not to believe anything that I'm telling you Porque tonight. el ser humano está lleno de justificaciones para no creer en nada, no creer nada de lo que dice el curso. It's just like if I'm mad at somebody, I have this whole story of what they did. Es como que si yo, por ejemplo, si yo estoy enojado con alguien, estoy justificando toda mi historia. Right? It's my justification to make the place real and hold on to the resentment. Es mi justificación de hacer este lugar real y así poder quedarme con el resentimiento. Well, why do you keep talking about the resentment, Matt? Entonces, ¿por qué tú me sigues hablando, Matt, acerca del resentimiento? Because it's your plan that you utilize to stay away from God. Porque es el plan que tú utilizas para mantenerte alejado de Dios. It's your plan not to be one, Es tu plan de no ser uno. right? I think it's a joke. We call this place that we live in the United States. Bueno, yo pienso que es un chiste cuando llamamos a este lugar los Estados Unidos. Is there anything united about the United States? ¿Acaso existe algo aquí unido en los Estados Unidos? Right? Do you see the insanity? ¿Ves la demencia? Or that to have peace, I need to defend myself. We need to have the biggest army in the world. O para tener paz tenemos que tener la armada más grande del mundo. Right? And the world will call me insane for the way that I'm talking. Y el mundo me llama a mí demente por la forma, o loco por la forma como yo hablo. Why? Because and sometimes I tell a regular person, I go, there is no world.
Y yo a veces le digo a un ser humano, el mundo no existe. And if there is a world, it's amazing because each one of you live in your own separate fantasy. Y bueno, y si hay un mundo, es increíble porque cada uno de ustedes viven en una fantasía. Because I guarantee some of the things that are important to you are not important to me in the slightest. Porque yo te garantizo que muchas de las cosas que son importantes para ti, a lo mejor no son importantes para mí. And things that are important to me, you're not worried about it. Y las cosas que son importantes para mí, a ti no te importan. How's that possible? ¿Cómo eso puede ser posible? We fragmented ourselves into 4 billion individuals. Porque nos hemos fragmentado en 4.000 billones de personas. And you'd rather ask for too little than to have the realization that you have everything. Y tú prefieres pedir poco que darte cuenta que tienes la totalidad. And the only reason you can't believe it Y la única razón por la cual no lo puedes creer is you're trapped in form. es porque estás atrapado en la forma. You really think you're the carcass, you're the carcass that's sitting on the chair listening to Tú me. realmente piensas que tú eres este cuerpo sentado y escuchándome a mí. You think that you're hearing me with your ears, Tú piensas que tú me estás escuchando a mí con tus oídos. right? I love the Matrix when Neo's in the Matrix and he's fighting with Neo. Me encanta en la película de Matrix cuando Neo está peleando con Well, he's fighting with the black guy. I can't think of his name. Neo está peleando con este hombre que es negro. Yeah. And the black guy says to the other guy, he says, "You think that's air you're breathing?" Y este hombre le dice a Neo, ¿tú crees que ese aire es el que tú estás respirando? Right? Because here you think you're alive because you're not dead yet. Bueno, porque tú piensas que tú estás vivo aquí en el mundo porque no estás muerto. And then the people that are dead don't exist anymore. Y que las personas que están muertas ya no existen más. And then you got to do everything that you can. This is funny. You have to do everything. We just talked about this. You have to do everything to protect yourself to stay young. Bueno, y acabamos de hablar de esto nosotros. Y tienes que hacer todo lo que sea para no envejecerte. Right? Because we use our looks to get into a relationship, don't we? Porque usamos nuestra manera de lucir físicamente para meternos en una relación. If I don't look good, I might not get any sex. Bueno, si no luzco bien, no me van a dar sexo. Do you see it, how small it is? ¿Viste qué tan pequeño es todo? Right? There's nothing wrong with any of it. No hay nada malo con nada Right? This is esto. This again is the trick of the ego. Now he's going to make, oh, sex is evil. ¿Ves? Este es el truco del ego. El ego ahora va a decir, no, el sexo es diabólico. No, it's like everything here. No, es todo, es como todo acá. It's not good or bad. No es ni bueno ni malo. It's meaningless. No tiene It's significado. meaningless. No tiene significado. And who's going to make you feel guilty for partaking in something that's meaningless? ¿Quién te va a hacer sentir culpable en algo que no tiene significado? And I partake in all kinds of meaningless things in space and time. Y yo le he dado significado a lo que no tiene. Participate. Okay, y yo he participado en todo aquello que no ha tenido significado. So why am I here tonight? Entonces, ¿por qué estoy aquí esta noche? Why am I not watching Netflix? ¿Por qué no estoy viendo el Netflix? Why am I not watching YouTube? ¿Por qué no estoy viendo el YouTube? Why am I not smoking a cigarette outside? ¿Por qué no estoy fumando un cigarrillo afuera? Because I want to remember. I know where this leads. I know where space and time goes. I want to remember who I am. Porque yo quiero recordar quién soy y sé cómo el espacio y tiempo es. And the crazy thing is, the beauty of A Course in Miracles Y la cosa aquí, que la belleza de un curso de milagros, is I found what I was looking for. que encontré lo que ya yo estaba buscando. I know who I am. Yo sé qué soy. Right? I mean, isn't it funny? We go, well, even people in this room, well, I just want the solution. I want the solution. Hasta pues las personas acá en la plataforma, ¿verdad? Seguro están pensando, yo quiero la solución, yo quiero la solución. And someone will give you the solution, but you go, that's too painful. That's too hard to utilize. Bueno, y that. alguien te va a dar la solución y tú piensas, ay no, eso es muy doloroso.
So we literally enjoy our grievances. Entonces nosotros literalmente disfrutamos de nuestros rencores. We love to be in conflict. Nos encanta estar en conflicto. I love to fight. Me encanta pelear. Well, yeah, that's what you do in space and time, isn't it? Claro, eso es lo que tú haces en el espacio y tiempo, ¿no es así? But the joke is, I've been fighting with myself my entire life. Pero el chiste aquí es de que he peleado conmigo mismo durante toda mi vida. Aren't you tired? ¿No estás cansado? Aren't you tired trying to control persons, places, and things? ¿No estás cansado de tratar de controlar a las personas, a los lugares y las cosas? Aren't you tired of living up to somebody else's ¿No expectations? estás cansado de vivir bajo las expectativas de otro? Trust me, we can do that with A Course in Miracles too. Sabes, confía en lo que yo te digo porque esto lo podemos hacer con un curso de milagros, Which is hilarious. lo cual es muy gracioso. Because the only thing the Course in Miracles is trying to do is give me my freedom back. Porque lo único que un curso de milagros está tratando de hacer es darme mi libertad. It's trying to show me where peace really is at. Está tratando de mostrarme dónde está mi paz. Not what I think it is. It's not what I think it is. No donde yo creo que está. Right? No es lo que yo pienso. Right. Right. This is the Yes. problem with thoughts leave not their source. Bueno, ese es el problema con la idea de que los pensamientos no abandonan su fuente. Why am I being told right away my thoughts don't mean anything? ¿Por qué se me ha dicho inmediatamente que mis pensamientos no significan nada? You're under the magic spell of your own thoughts. Estás en una, como en una, I forgot the word of spell. You're hypnotized by the symbols. Estás hipnotizado, ¿sí? Estás siendo hipnotizado. Hypnotized. Right. But where's your excuse? I'm telling you directly Bueno, right now. Entonces, ¿cuál es la excusa? Te lo estoy diciendo ahora mismo. Well, I don't believe you. Ah, no, yo no te creo. Amazing. You can only accept or reject the message. Bueno, tú solo puedes rechazar o aceptar el mensaje. The funny thing is, I'm not asking you to accept, it's not even my message. Bueno, la cosa aquí es de que no te estoy diciendo que aceptes mi mensaje porque ni siquiera es mi mensaje. Right? The mailman goes to the post office and grabs the mail. El hombre que trae las cartas va al correo, a la oficina del correo. He didn't send any of those letters. Ellos no han enviado en esas cartas. He's delivering your mail. Ellos no envían las cartas, ellos no envían el mensaje, sino las cartas. Right? What's A Course in Miracles? ¿Qué es un curso de milagros? It's a message Es un mensaje from out of time. de afuera del tiempo. Has nothing to do with what you see here. Has nothing to do with the individual. No tiene nada que ver con lo que tú estás como un individuo. Nothing to do with personalities and identities. No tiene nada que ver con las personalidades ni las identidades. In fact, if you utilize A Course in Miracles, you will lose your self-concept. De hecho, si tú utilizas el curso de milagros y lo usas, vas a perder todos tus conceptos. And that's what we're all afraid of. Y eso es lo que tenemos temor. You invested in the thing that sits in the chair, Has invertido mucho en este cuerpo donde tú estás sentado. right? You spent whatever, 30, 40, 50, 60 years feeding it, taking care of it. Has pues mantenido, ¿verdad? Ese cuerpo de 30, 40, 50 años, lo has alimentado. Right? Making it beautiful every day. Lo pones bien bonito todos los días. What if it's not who you are? ¿Qué te parece si te digo que eso no es lo que tú eres? What if life is thought? ¿Qué te parece si te digo de que la vida es pensamiento? What if it's your mind? ¿Qué te parece si te digo si esto es tu mente? We spend so much time taking care of the form. Estamos todo el tiempo pues tratando de mantener la forma. You think it's more important to train the body than it is to train your own mind? ¿Tú crees que es más importante entrenar tu cuerpo que entrenar la mente? Does that make sense to any of you? ¿Eso tiene algún sentido para ti?
And then the crazy thing is you find out that mind is singular, Y bueno, y la cosa aquí loca es que te das cuenta de que la mente es singular, that all minds are joined. que todas las mentes están unidas, The body's a separation device, que el cuerpo es un vehículo de separación, it's literally the only thing that is outside of you. que es literalmente la única cosa que está afuera de ti. It's the home of the ego. Es el hogar del ego, It's the seat of fear, es el hogar del miedo. and you're counting on it to die. Y tú estás contando con ello para morir. Because everybody in space and time believes when you die, you get to leave, Porque todos aquí en el espacio y tiempo piensan de que cuando te mueres, right? te vas. God needed another angel in heaven. Dios necesitó un otro ángel en el cielo. Isn't that what they tell you when a little child dies? Eso no es lo que te dicen cuando un niño pequeño muere, That God needed a little angel in heaven? que Dios necesitaba a otro ángel en el cielo. I'm sorry. I'm really gonna show you the insanity. I'm sorry. I'm gonna show you the insanity of this place. Bueno, lo siento, pero te estoy Ya. mostrando la demencia de este lugar. You know, and everybody I tell this to, they go, well, what about the birds and what about nature and what about all the love we have here? Y todo, cada vez que digo, que hablo de esto, la gente dice, bueno, pero entonces, y la naturaleza, y los pájaros, y los árboles? Yeah, this same lady, she tells, well, you're negative, Matt. La misma persona con la que hablé por el teléfono me dijo, suenas muy negativo, Matt. You know what the problem is? ¿Tú sabes cuál es el problema? If you make one illusion true, you make all illusions Que true, si haces una ilusión real, haces todas las ilusiones reales. right? So again, obviously, it's not about hating the world. Entonces, obviamente, no es acerca de odiar el mundo. It's obviously not about hating the body. Es no acerca de odiar el cuerpo. But again, it's like you start where you're at. Pero bueno, otra vez, tú empiezas desde donde estás. You realize what you're doing, Te das cuenta de lo que estás haciendo. and you ask, because you can't stop doing it, Porque no puedes parar de hacerlo. right? I have to ask the Holy Spirit, help me straighten my mind. Como no puedes parar de hacerlo, tienes que pedirle ayuda. Y yo le digo al Espíritu Santo, restaura mi mente. Yeah, straighten my mind, Father, for it is sick. Restaura mi mente o sana mi mente porque está enferma. You had a lesson today, the lesson 250 says, we're not going to read it. I'm just going to read the title. Let me not see myself as limited. Entonces tenemos la lección 250 que dice que no vea ninguna limitación en mí. Right? So you find yourself in limitation. Te encuentras a ti mismo en la limitación. Actually, it's amazing. If you read what is the body, the first sentence is, one of the first sentences says the body is a limit. Bueno, de hecho, si lees esta pregunta que dice ¿qué es el cuerpo? Una de las primeras oraciones dice que el cuerpo es como una barrera. No me acuerdo de la palabra, pero es como una barrera. Yeah, so the lesson is Una cerca. let me not see myself as limited. Y aquí la cosa es que te dice que no vea ninguna limitación en mí. So you're going to accept or reject the lesson that you're not a body. Entonces, ¿vas a aceptar o vas a rechazar la idea que no soy un cuerpo? See, I rejected that lesson over and over and over again ¿Sabes? Yo rechacé esta idea una y otra vez. because I thought that if I accepted that lesson that I was going to have to give something up that I value. Porque yo pensaba de que si yo aceptaba esa lección, tendría que pues dejar ir algo. Right? Because it appears here the only thing I have on planet Earth is my body. Bueno, porque aparentemente se ve que aquí lo único que yo tengo es mi cuerpo. So if I'm not a body, what am I? Entonces, si no soy un cuerpo, ¿qué soy? Oh my God, I'm mind. Ay, Dios mío, soy una mente. Well, what is that? Y bueno, ¿y qué es eso? You can only experience being a mind, right? Tú solo puedes experimentarte siendo una mente, Well, ¿cierto? how do I experience not being a body and experience being mind? ¿Cómo puedo no experimentarme en un cuerpo y experimentarme en una mente?
I wonder if that's what he meant when he says an untrained mind can accomplish nothing. Bueno, eso fue lo que él quiso decir, Jesús, que dice que una mente sin entrenar no puede lograr nada. And in this world, that's all we do is we spend so much time trying to accomplish something. Y en el mundo eso es lo que hacemos. Estamos perdiendo mucha energía, ¿sí? En lograr algo en el mundo. Right? And the world teaches you, well, if you're successful, you'll have more money in the bank than everyone else. Y el mundo te dice, si tú eres exitoso, vas a tener más dinero que todo el mundo en el banco. Well, when the body's done, the person who has a lot of money and the person has no money, what's the difference? Entonces, cuando el cuerpo se vaya, la persona que ha tenido mucho dinero o la persona que no ha tenido mucho dinero, ¿cuál es la diferencia? Is there a difference between a rich sick person or a poor sick person? ¿Hay diferencia entre un rico enfermo y un pobre enfermo? This is why Jesus says, die now. Don't wait to die later. Entonces, por eso Jesús te dice, muérete ahora, no esperes morirte después. What are you dying to individually? ¿En qué estás muriendo tú ahora? ¿Con qué te estás muriendo tú ahora? You're dying to your fantasy that you had of being in this world. Con las fantasías de este mundo. Don't wait to forgive. Don't wait to forgive. Don't wait to get to your deathbed to forgive your brother. No esperes irte a estar en la cama muriéndote para perdonar a tu hermano. So it says, and from this error does the world of sin and sacrifice arise? In the middle of the paragraph. Y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. This world is an attempt to prove your innocence while cherishing attack. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Its failure lies in that you still feel guilty, though without understanding why. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable, aunque no entiendes por qué. Effects are seen as separate from their source and seem to be beyond you to control or to prevent. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. What is thus kept apart can never join. Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Right? Identities don't join. Entonces las identidades no se pueden unir. Right? The idea of me being a teacher and you being a student, they don't join. Las ideas de yo ser un maestro y tú ser un estudiante, no hay unidad ahí. Or whatever label, whatever symbol you want to use for your projections. O cualquier otro símbolo que quieras usar para tus proyecciones. They don't join. Ahí no hay unidad, no hay unión. They're a hierarchy of illusions. Sino hay una jerarquía de ilusiones. And if you read the rest of this section, Y si lees el resto de esta sección, it's going to do a much better job than I've done tonight y va a ser un mejor trabajo del que yo he hecho el día de hoy. of explaining everything that I've just already said. Te va a explicar todo de lo que yo te acabo de decir. Right? And when you teach, it's a constant repetition. Y cuando tú enseñas es una repetición constante. Right? But the thing is, you'll teach so much, you'll get sick of it. Entonces la cosa es de que tú vas a enseñar tanto y que ya pues vas a estar como harto. But it's necessary because I cannot escape. Ideas leave not their source. Everything I told you, I can't escape. Entonces, pero es necesario porque todo lo que yo te acabo de decir no voy a poder escaparme de ello. Right. I know that this is true. Porque yo sé que esto es verdad.
So when I'm confronted with one of my resentments, Entonces, cuando me estoy siendo confrontado con alguno de mis rencores, which just happened yesterday lo cual me pasó ayer with a brother con un hermano I can't stand, que no me cae bien, I hugged her y yo la abracé, because that's the opposite of what I wanted to do. porque ese es lo opuesto de lo que yo quería hacer. But it's more important that I make the correction in my mind. Pero es más importante es importante que yo haga mi corrección en mi mente. But at least it's a start that I'm going, okay, Pero es más importante hacer la corrección en mi mente, pero por lo menos tomé la iniciativa de mostrarle amor. you know, and yeah, I hate to admit it, but I have quite a few of those. Bueno, no me gusta admitir esto, pero sí tengo muchos rencores con diferentes. So I don't hermanos. think I'm any different than anyone that's sitting in this room. Entonces yo no creo que yo sea diferente a ninguno de los que están aquí en esta plataforma. So you must also have some unfinished business, Tú también seguro tienes muchos negocios que no has finalizado aún. right? And I want to make it uncomfortable for you, Y yo quiero hacerlo incómodo para ti esta noche. right? That maybe you'll be willing to make the amend. Porque a lo mejor tú puedes tener la voluntad de hacer una enmienda. Right, that you'll swallow your pride and you'll go up to the person that you hate, Que tú te tragues tu orgullo y vayas a esa persona que tanto odias, that you can't stand, que no te gusta, que no la soportas. and make an attempt. Y pues trates. The master teacher used to say, just call them up El master teacher decía, solo llama a la persona and just say hello and don't say anything. y solo di hola y no digas más nada. Because the person on the other end also feels uncomfortable. Porque la persona del otro lado del teléfono también se siente incómodo. And there's nothing more uncomfortable than silence. Y no hay nada más incómodo que el silencio. So they're going to say something. Entonces, ellos esa persona va a decir algo. You know, and it's Tú vas a decir unfortunately, it's your job to love the person on the other end. Y desafortunadamente es tu trabajo amar a la otra persona que está al otro lado del teléfono. Right, that's what sucks about the message. Eso es lo que es no pues divertido acerca del mensaje. You think someone out there is going to love you. Tú piensas de que alguien allá afuera te va a amar a ti. Well, if you're everything, you're the love that's lacking, so you're the one who has to give it. Bueno, si tú eres todo, tú eres el amor que no estás viendo allá afuera. Right? Y tú eres el que tienes que darlo. I mean, the way I grew up, the biggest thing was, if I can only find someone who would love me. Bueno, de la manera como yo crecí en mi casa, yo siempre pensé, ay, cómo me gustaría encontrar a alguien que me ame. And it's funny because I absolutely hated myself. Y es gracioso porque yo definitivamente me odié a mí mismo. But I figure out, well, they won't find out Pero yo decía, ellos no se van a dar cuenta que yo me odio a mí mismo. that I have nothing to offer. Que no tengo nada que ofrecer. Right? I'm like a thief. I'm coming in, I have nothing, I want to steal something. Y bueno, como un ladrón, ¿verdad? Que roba y no da nada. Give me the love that I never Dame el got, that amor. I've never got. Dame el amor que yo nunca recibí. Yeah. It's a tough one, but I can't have anything unless I give it. I can't have anything unless I give it. Es fuerte este mensaje porque no puedo tener nada a menos que dé. Even the truth. En esta verdad, Give- hasta en la verdad. Give it away to keep it. Tengo que darlo para poder mantenerlo, para recordarlo. And I try. It's like, God, I don't want, please don't. Y yo he tratado mucho. Yeah, we just got another call, like, oh, there's a commitment you have to teach every week. Bueno, acabamos de recibir otra invitación de enseñar una vez a la semana. My first thought, I don't want to teach every week. I'm busy. I got things to do. Y mi primer pensamiento fue, pues yo no quiero estar en un compromiso de enseñar una vez a la semana. Yo tengo cosas que hacer. So I think that's good enough, right? This class has already gone. Bueno, Is that right? yo About an creo hour? que ya terminamos. And whatever. If there's time for questions, we can do questions or whatever you guys want to do.
Bueno, si tienen, quieren hacer preguntas, lo que ustedes quieran, pues yo estoy acá y bueno. Vamos a dar un momentito, mi Astrid, a ver qué nos van diciendo tanto en YouTube como en Zoom. Voy mirando ambos chats y si alguien también desea preguntarle, pues levanta la manito y le abrimos el micro. There's a comment. Oh, okay. Let's see. Oh, there is a comment and this brother, Mhm. he says, for me, there is a difference between rich and poor. Yeah, Okay. of course, as I always say, Claro. when you have it, you don't miss it. Bueno, claro que sí. Cuando tú tienes, tú no extrañas. When you O no, sí, algo así. when you have money, you don't think about money. Ya, cuando tú tienes dinero, tú no piensas acerca del dinero. And that goes for everything because Y eso es con todo, it's not an issue. porque no es un problema. It's only an issue when you don't have it. Eso tú no lo tienes. And you know, I like the other idea where Jesus says, I know you have needs while you're here. Y bueno, y hay otra cosa pues que Jesús dice. Él dice que yo te voy a dar lo que yo sé que tú tienes necesidad en el mundo. And I'll supply those needs as long as you think you need to have them. Y te voy a dar lo que tú necesites en el mundo. But you notice he said needs and not wants. Pero te das cuenta que él habla acerca de lo que necesitas, no lo que quieres. And that's the problem. We want to hold on to as much as we can. Y ese es el problema. Queremos poseer o quedarnos con lo que más queremos. O sí, con lo que más nos gusta. Yeah, Jesus was Jesus in the Bible was a tough teacher. Entonces Jesús en la Biblia era un maestro muy fuerte. He was telling everybody to give the excesses away. Él les estaba diciendo a todos, a sus discípulos, que dieran todo. He sent the Que disciples. dejaran todo más bien. He sent the disciples into certain towns. Él pues envió a los discípulos a diferentes pueblos o ciudades. And he goes, don't take anything Y with le you. dijo, Don't no, take anything with you. No lleves nada contigo. Because he knew the disciples didn't trust. Porque él sabía que los discípulos no confiaban. Which is the first attribute of a teacher of God. Lo cual es la primera característica de un maestro de Dios. Is the trust. Es la confianza. Yeah. But money will never bring you peace. Pero el dinero nunca te va a traer la paz. Fame will never bring you peace. El ser famoso no te va a traer paz. All you got to do is look at all the famous people. Solo mira a los famosos. Actors, musicians. A los actores, a los músicos. So many die so terrible deaths. Muchas muertes, suicidios. And they have everything that we want, that I've been trained that I want here for myself. Y tienen todo lo que creemos que queremos. It's gonna lead to death. Y eso los lleva a la muerte. It won't, because it doesn't make you happy. Porque no te hace feliz. You know, that's the problem with this. If I don't do this, ese es el problema, pues, que si yo no hago el curso, I would have to sedate. Voy a tener que sedarme. Right. I mean, before the Course in Miracles, I love to sedate. I love to drink. Antes de un curso de milagros, pues yo me encantaba sedarme. Bebía alcohol todo el tiempo. I love to gamble. Me encantaba apostar. I love to do a lot of things that I shouldn't have been doing. Me gustaba hacer muchas cosas que no debería de hacer. Because you're going to utilize the mind. Porque tú vas a utilizar tu mente. Again, you're going to use it constructively or you're going to use it destructively. La vas a usar
constructivamente o destructivamente. And that's your choice. Y esa es tu elección. You know, I mean, isn't it funny? Like you have all the freedom to do whatever you want. Nobody cares. ¿No te das cuenta de que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras? Yeah, and people hate that when I say, well, nobody cares. Nobody cares what you do. Y la gente no le gusta escuchar esto. Well, because ¿sí? A la gente no le gusta escuchar que le digan que no les importa lo que tú haces. Because a human being is self-absorbed. They're only thinking about themselves all day. Porque el ser humano está absorbido por sus propios pensamientos, siempre están pensando acerca de sí mismo, no les importa a nadie más. Have you guys been thinking about me before this class? ¿Tú has pensado acerca de mí antes de esta clase? Has anybody been thinking about me in the last month? ¿Alguno de ustedes ha pensado acerca de mí el mes pasado? How many hours, how many minutes before this class is over that you forget everything I just told you? ¿Cuántos minutos van a pasar que cuando termine esta clase te vas a olvidar de todo lo que te dije o de mí? You see that? How many classes have you listened to in the last month? ¿Cuántas clases has escuchado en estos meses? Pues? Do you remember the class from last year? ¿Te recuerdas de las clases del año pasado? This guy has Okay, go ahead. Yeah. Okay, Fer, ¿tiene la mano levantada? Puedes abrir el micrófono. No, le estaba dando era un chulito, pues como una aprobación, pero sí, pues no sé, sáquenme de una duda. Ahora si no me equivoco, la responsabilidad de nosotros es la elección del pensamiento. Entonces, ahí creo que se están como contradiciendo cuando dicen de que Jesús solamente nos ofrece lo necesario, cuando en realidad como hijos de Dios se nos ofrece elegir vivir en la abundancia. Fer, ¿qué dijiste de la abundancia? Me perdí ahí en esa parte. Bueno, o sea, tengo como una inquietud. Ustedes dijeron de ahí de que Jesús solamente nos iba a ofrecer vivir con lo necesario. Jesus only is gonna... Cuando en realidad el curso de milagros, Jesús como maestro, nos da la oportunidad de elegir y de vivir todos en abundancia. La responsabilidad de nosotros es que no sabemos escoger supuestamente bien nuestros pensamientos y creamos una realidad o creamos o construimos un mundo que se convierte adverso para nosotros, precisamente por nuestro egocentrismo. Entonces, para nosotros como hijos, como hermanos, no hay límite, solamente no sabemos ejercer bien nuestro pensamiento o nuestro libre albedrío. Y cuando juzgamos, creo yo, eso creo que me lo ha enseñado el curso de milagros, nos limita las posibilidades de vivir felices. Astrid asked me the same question that I had in my mind when you were speaking. Astrid me hizo una pregunta cuando tú estabas hablando y es lo mismo que yo estaba pensando. She said, "Is that a question or a statement?" And I said, "Well, that's what I was going to ask him when you were finished." Y ella me preguntó, ¿eso es algo como una declaración que está haciendo Fernando o es una pregunta? And you don't have to answer that. I want to address something else really quick. Y no tienes que responder esto, solamente te quiero hacer una pregunta ahora yo a ti. I lost him. Go ahead, tell him to go ahead because I lost him. Se me olvidó la pregunta. Sigue hablando. Él dice que se le fue la pregunta, pues, se le fue en lo que te iba a preguntar. Entonces, si quieres seguir. I know what I was going to say. Okay. No, ya recordó. Okay. So the problem is if my lips are moving.
Entonces, mira, el problema es que si mis labios se están moviendo, I'm going to contradict myself. yo voy a contradecirme a mí mismo. I can't talk without contradicting myself. No puedo hablar sin contradecirme a mí mismo. Because I live in a contradiction. Porque vivo en una contradicción. And even for me to act like, or you to act like that we have a difference of opinion. Y hasta yo, pues, aquí actuando con yo que tengo una opinión diferente y tú también allá, pues aquí estás teniendo otra opinión diferente. Would just further the separation. Estamos haciendo la separación evidente. So, okay, so when the master teacher was around, Entonces, cuando el master teacher estuvo aquí, it was a monologue. era un monólogo. That means he talked, and we would listen. Significa de que pues él enseñaba y nosotros escuchábamos. And because I have, well, if I was perfect, I wouldn't be here. Bueno, y si yo, mira, te digo, si yo fuese perfecto, no estuviese aquí. And I have a particular, what would it be? A particular way to communicate. Entonces yo tengo una manera muy particular de comunicarme, Which there's lots of people that don't agree with. lo cual hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo. Right? They wouldn't see the necessity to talk about the negative side of being here. Ellos no ven la necesidad de hablar de lo que está sucediendo aquí en este plano. But okay, let me put it this way. There's a group of people here. Bueno, déjame decírtelo de esta manera. Hay un grupo de personas aquí en la plataforma. So I would like to, whenever I teach, it's almost like I'm teaching if there was someone here who'd never heard this before. Como yo enseño, lo enseño de una forma como que la persona que está escuchando, o cualquiera de ustedes que están escuchando, nunca han escuchado el curso de milagros. So that there would be, it's almost like the maximum confrontation that you can give in a 1 hour period. Es como que es la confrontación máxima que yo te puedo dar en 1 hora. It's almost like you trying to aggravate people in the room. Es como que tú estás tratando de irritar a las personas en la plataforma. You want to really, like, almost like you grab a person, you shake them. Es como que tú realmente quieres agarrar a la persona y moverla de esta manera. Or if I could get away with it, I'd come up to you and slap you across the face. O si se me permite, voy ante ti y te doy una cachetada en tu cabeza. Right. And maybe I need the slap across the face. O a lo mejor yo necesito que me peguen que me batan en la cabeza. So trust me, I've taught at the academy many times. Entonces, confía en lo que yo te voy a decir. Yo he enseñado muchas veces en la academia. And I've been confronted over and over again. Y se me confrontó muchas veces, una y otra vez. While I was teaching. Mientras estaba enseñando. Right. I mean, you wouldn't believe it if I told you. Tú no me creerías si yo te digo quién me ha confrontado. Yeah, so I have to still learn to get over myself. Entonces tengo que aprender a dejar mi ser, a soltarme, a dejar ir. But if I was in the recognition that God has given me everything, pero si yo estoy en el reconocimiento de que Dios me ha dado todo, I wouldn't experience fear anymore. no experimentaría el miedo. But I do experience fear. Pero sí experimento el miedo. In fact, I experience intense fear. Y de hecho experimento el miedo intenso. And the lesson 48 says fear is never justified. Y la lección 48 me dice que el miedo nunca puede estar justificado. But do you see what I'm saying? It's like even this teaching will increase somebody's fear. Entonces, ¿ves lo que te digo? Hasta esta enseñanza va a incrementar el miedo a alguien de aquí. Yeah, so I don't know if No sé there's si, anything worth of value what I said. no sé si tiene algún valor lo que yo acabo de compartir. My own son told me, my own son and my own daughter said, Dad, when you tell us about this stuff, you contradicting yourself. Entonces, mi propio hijo y mi hija me dijeron,
papá, cada vez que nos hablas de la verdad, sentimos que te contradices. But I wouldn't tell anybody in this room anything that I wouldn't tell them. Pero yo no le diría a mis hijos lo que yo no, yo le digo a mis hijos lo que te digo a ti. But I can't give them everything. Pero yo no les puedo dar a mis hijos todo. I feel like I have permission to do that here. Siento que tengo el permiso de hacerlo aquí. I don't do it to them because they're still trying to think that there's a world. No le digo a ellos todo porque sé que ellos todavía necesitan atravesar en el mundo. They have to have their own experience. Ellos tienen que tener su propia experiencia. Right? You don't do a course in miracles unless you've had enough of this place. Tú no haces un curso de milagros a menos de que hayas tenido suficiente del mundo. I had enough. Yo he tenido suficiente. And when I forget, y cuando se me olvida, the world, I immediately get the result of it. Y obtengo los resultados inmediatos de este mundo. And the Course in Miracles will actually make you more and more and more and more sensitive. Y un curso de milagros, de hecho, te va a hacer más sensible cada día. Where the slightest thing that used to never bother me Donde la cosa más pequeña que no me molestaba, hurts me, feels like deeply hurt. se siente, entre comillas, que duele profundamente. And yet I know I can only be hurt by my thoughts. Y sin embargo, sé que solo puedo ser afectado por mis pensamientos. Again, a contradiction. Otra vez, ahí está la contradicción. And what's his name? Fer. Is that your name, Fer? Is that how you Sí. say your name? ¿Así se dice tu nombre, Fer? I think it's Fernando, ¿verdad? Fernando? ¿Es Fernando? Fernando. Ajá, Fernando. This is not, trust me, what I would do, you can do whatever you want, but if I were you, I would get on a platform, I don't care what the platform is, and teach. Okay. Teach what you would want to hear. That's my 2 cents, my suggestion. No, serious. Yeah, I know. Just let me translate. Go ahead. Okay. Fernando, te lo digo como una sugerencia. Que te metas en una plataforma y enseñes lo que tú quieres escuchar. Yeah, because Y esas son mis 2 oraciones para ti. because there's only certain people that can hear it from you. They're not going to hear it from me. They don't- Porque hay otras personas que van a escuchar este mensaje desde ti y no desde mí. I tell her the same thing. Get on the platform and teach. Yo le digo a ella, métete en una plataforma y enseña. Moffer, everybody knows, some of you guys know Moffer. And you know Maffer, ¿verdad? Ustedes conocen a Maffer. Moffer says your teaching is boring. Y me dijo un día en mi enseñanza que mi enseñanza era aburrida. Right in front of everybody, in person. Enfrente de todos en la academia. I said, go put your name on the board Y outside. yo les dije, ¿sabes? Coloca tu nombre en la pizarra y vete a enseñar. And then I said, you can say whatever you Y want. tú puedes decir lo que te dé la gana. Oh, God. He said he did never pretend to contradict you. No, I know. See, No, I'm just defending myself. Don't worry. No, que él sabe que no estás pretendiendo contradecirle, que él solo se está defendiendo. I am. Sí, que él se está defendiendo. I am. Así mismo. What's the Eso wrong es with todo. that? See, No I hay don't nada malo I don't con have a eso. problem with saying I'm defending myself. Yo I no am. tengo problema de decirte que me estoy defendiendo. I am. I always say I'm not trying to convince anybody, and I'm trying to convince people all the time. Y siempre digo que no estoy tratando de convencer a nadie y en verdad lo que hago es convencerlos, tratar No. más de convencerlos. It's just, just like I'm very judgmental. It's the truth. I'm very critical. Soy muy criticón y muy juzgador y esa es la verdad. You know, I had somebody tell me in the class, you're full of shit. Yo también tuve a alguien en mi clase que me dijo que yo estaba lleno de mierda. And all I said is,
Great. When are you going to admit you're full of shit? Y yo lo que le dije fue, buenísimo, ¿cuándo vas a admitir que tú estás lleno de mierda? Do you see it? We can't, none of us can be any different than each other. No hay diferencia entre tú y yo. So what I do is I just expose it. I just go, well, this is the way that I am. Y bueno, yo lo que hago es que lo expongo y digo cómo soy. Y ya. If I'm pretending to, that's exactly it. If I'm a teacher who acts like I got it all together, Si yo estoy pretendiendo que soy un maestro, que me lo sé todo y que está todo muy bien, give me a break. por I'm favor, lying. te They're lying. estoy mintiendo. They're lying. Ellos están Just tell mintiendo. the truth. Di la verdad. Just tell the truth. Di la verdad. People respect you more if you tell the truth than you pretend. La gente te respeta más cuando dices la verdad que cuando estás mintiendo. I know all the teachers from the academy are full of shit, Yo sé que todos los maestros de la academia están llenos de mierda, but they're my brother. I love them. pero son mis hermanos, yo los amo. I know those people better than I know my family. Yo los conozco a ellos mejor que a mi I familia. don't have to like them, No me tienen que caer bien, but I have to love them. pero los tengo que amar. At the very least, I have to forgive them. Y por lo menos los tengo que I perdonar. don't have to hang out with them. No tengo que pasar el tiempo con ellos. It's true, Es la verdad. you know, but yeah, I can't do this by myself. Bueno, no puedo hacer esto yo solo. Right? This is why I got this one sitting next to me. Por eso es que tengo a esta sentada al lado de mí. You know, I mean, she's here right now. Ella está aquí ahora. She could leave tomorrow. Ella puede irse mañana. I don't know No lo sé. why. She's here right now. Ella está aquí ahora. I have a translator. Tengo un traductor. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta Statements of fact? o alguna declaración? Yeah. Astrid, solo mensajes de gratitud desde YouTube y desde Zoom. Ahí puedes leerlos. Messages of gratitude from YouTube. My poor translator. My poor esposa. Mi pobre traductora, mi pobre esposa. Él es así conmigo también aquí, no se crean, ¿no? Huh? I'm saying that you are like this with me too. Yeah, I just, Honest. yeah, I told her, Honesto al 100%. I told 150. her earlier, we're having a discussion and she's, well, I think that she was justifying herself. And I says, you really are argumentative, aren't you? She said, él me dice, antes de comenzar la clase, estábamos hablando acerca de algo y él me dice, yo pienso que estás discutiendo conmigo, que estás justificando. Y yo le digo, no, pero yo no estoy discutiendo, yo nada más estoy hablando. No, estás discutiendo. Le digo, no, pero yo estoy hablando. When you're talking to somebody and after you say something, before you can even finish, they're saying something, then they're justifying, I'm not talking about you, they're justifying something or they say, yeah, but. Cuando tú estás hablando con alguien y esa persona no te deja finalizar la oración y dice, pero, tú estás ahí en una justificación. I know, because I do it. My mind is so fast. Yo lo sé, porque mi mente es muy rápida. I know all the concepts. Y me sé todos los conceptos y siempre estoy ahí, pero, sí, con el pero. No, nobody's better at it than people from the academy. Nadie es mejor que la gente de aquí, de la academia. That's all people did every day. Teach to each other, whether you want to hear it or not, teach to each other. Y eso es lo que hicimos acá todo el tiempo, enseñándonos unos con otros. No, I don't want to just teach. I want this to be my experience. Bueno, yo no quiero solo enseñar, yo quiero que este sea mi experiencia. Right? If I'm not happy, it's because I haven't forgiven. Si no soy feliz es porque no he perdonado. If I'm in conflict, it's because I want to be. Si estoy en conflicto es porque quiero estar en conflicto. If I'm not experiencing peace, it's because I haven't gone to God. Si no he experimentado la paz es porque no he ido a Dios. Even though I have no idea what God is, I just say God is love, and that makes it simple for me. Hasta pues como no sé qué,
aunque no sepa quién es Dios, pero yo sé que el amor es Dios, entonces yo voy ahí. Yeah, but I have to apply everything that I shared with you tonight to myself. Pero tengo que aplicar todo lo que yo te dije a ti hoy a mí mismo. Nobody cares. Nadie le I'll be importa. by myself in my own mind as soon as I turn off the camera. Yo voy a estar solo en mi mente apenas yo apague esta cámara. Right? I even sleep in my own bed right over here. Hasta duermo aquí en mi propia cama. You know? She has her bed and I have my bed over here. Ella tiene su cama y yo tengo la mía. Which my brother thinks is very strange. Lo cual mi hermano piensa que es muy raro eso. When I was insecure, I couldn't stand it. Cuando yo era inseguro, yo no podía soportar que mi pareja dormía en otra You're supposed to sleep habitación. with your partner. You have to have your partner next to you. Tienes que dormir con tu pareja todo el tiempo, lo tienes que tener al lado. Even if they snore? Hasta si ronca. No. I can see her whenever I want. The room is right over there. Puedo ir a donde ella cuando pues yo quiera. What the hell you want to see somebody every day and every moment for anyways? ¿Qué quieres estar con esa persona todo el tiempo? All right, that's it. Thank you so Bueno, much. Aquí. Gracias. Hay muchos comentarios, mi Astrid, por la honestidad radical de más. Solo podemos expresarte la gratitud por mover todos esos cimientos y esa confrontación que está ahí, pero que por momentos hacemos a un lado nuestra vista y no queremos aceptar que eso está ahí mostrándonos que debemos verlo. Gracias, Nacho. Y me quedo, ¿cómo puedo amarme a mí mismo si no puedo aceptarme a mí mismo ahora? Gracias por eso también, Mara. Vamos a cerrar la transmisión de YouTube, pero vamos a invitarlos a una sesión de luz con música un momento más. Y bueno, solo comentarios de gratitud. Por aquí siguen expresando desde YouTube, gracias, 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 gracias. Y los vamos a invitar a que se unan con nosotros a Zoom. Gracias, mi Astrid, también por esa impecable traducción. Ya vamos a cerrar y continuamos con la sesión.